Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Con este último ejercicio nosotros vamos a acabar primitivas. Entonces, vamos a graficar un pequeño polígono en nuestro formulario. Lo primero que nosotros vamos a considerar es que este polígono está dentro de una circunferencia. Y como todos bien sabemos, una circunferencia tiene lo que es 360 grados. Lo que a nosotros nos interesa es obtener estos pequeños puntos que están en la circunferencia. Entonces, para ello, los en el conociendo la cantidad de lados de nuestro polígono, nosotros vamos a aplicar esta pequeña formulita. Esta pequeña variable nos va a denotar cuántos grados hay desde un vértice hasta el otro vértice, desde un punto hasta el otro punto. Entonces nosotros aplicando vamos a ver que nos va a botar este pequeño valor, lo cual nos dice que desde este pequeño punto hasta este punto tenemos lo que es 60 grados. Aplicamos desde este punto hasta este otro punto, vamos a tener lo que es 120 grados y así sucesivamente hasta llegar a dar una vuelta completa que nos va a completar los 360 grados. Esto lo estamos realizando para poder obtener estos diferentes puntos, pero como nosotros vamos a agarrar estos puntos, pues para ello vamos a utilizar lo que es las coordenadas polares. Bien sabemos que nosotros teniendo tanto el ángulo como el radio podemos obtener lo que es coordenada en X y su coordenada en Y. Para poder trabajar en la computadora, nosotros a este pequeño ángulo le vamos a transformar en radianes multiplicándolo por el valor de pi y dividiéndolo entre 180. Con eso nosotros vamos a tener los datos y esos datos los vamos a guardar ya bien sea en un vector o en una matriz. Si nosotros queremos guardar en un vector, entonces vamos a aplicar una pequeña estructura denominada punto, en la cual vamos a tener dos simples variables, la coordenada en X y la coordenada en Y. Y a partir de esta pequeña estructura nosotros nos estaríamos creando un pequeño vector de esa estructura, es decir, un vector de puntos. Si nosotros quisiésemos usar una matriz para guardar los datos, nos estaríamos creando una simple matriz. El primer campo nos dice cuántos puntos vamos a grabar y el segundo nos está diciendo pues nuestros puntos cuántas coordenadas tiene. En este caso nosotros estamos viendo que solo estamos utilizando las coordenadas en X y en Y. Por lo tanto le estoy poniendo 2. Si quisiésemos trabajar en el espacio, aquí le daría un tamaño 3 y a este le aumentaría una coordenada Z. Conociendo esta pequeña información, entonces nosotros nos vamos a ir nuevamente a nuestro formulario. Una vez entrando a mi builder, entonces yo me voy a crear un pequeño formulario y a este le voy a agregar los componentes necesarios, como ser un pequeño botón y un cuadro de entrada que sería un edit. A este edit le voy a dar un valor predeterminado 5 y a este le voy a decir el valor que sea graficar. Lo primero que tenemos que hacer es guardar como un proyecto. Me voy a crear una pequeña carpeta y le voy a decir polígono. Dentro de esta voy a guardar la unidad donde es este código y el proyecto. Voy a declarar la estructura que les estaba comentando hace un rato, como es la estructura punto. Esta va a tener dos pequeñas variables, que son las coordenadas en X y en Y que pertenecen a un determinado punto. Una vez habiendo hecho eso, me voy a crear un vector de 100 elementos que contiene estas coordenadas, un vector de puntos. Y un vector siempre va a venir acompañado de lo que es su tamaño. Entonces para eso le voy a decir que al inicio tiene 0. Yo voy a declarar todas las variables que necesito, como ser X centro, Y centro, necesito la cantidad de lados de un polígono, necesito el radio y las coordenadas tanto en X como en Y. Luego de eso necesitamos lo que es su respectivo ángulo. N va a ser igual a mi primera entrada, que es edit1 en su campo texto, y esta voy a utilizar la función que me lo transforma en un entero, como ser la toint. Una vez teniendo la cantidad de lados, entonces le voy a decir ángulo va a ser igual a los 360 grados sobre la cantidad de lados de mi polígono. Conociendo este pequeño detalle, lo que voy a decir es lo siguiente: X centro va a ser igual al formulario 1 en su campo del ancho sobre 2, y Y centro va a capturar lo que es la mitad del alto de mi formulario. Lo último que me estaría faltando es el radio, que le voy a dar por default un valor de 100. Conociendo estos datos, ahora tenemos que ver lo siguiente. En este pequeño gráfico nosotros podemos ver que cada punto está representado por sus distintas coordenadas. Desde este punto hasta este otro punto nosotros tenemos una diferencia de 60 grados. Posterior a ese tenemos otros 60 grados, así le vamos a sumar 60 grados hasta llegar a lo que es
los 360 grados. Entonces para ello vamos a utilizar un pequeño ciclo en el cual le vamos a decir para una pequeña variable a, que va a representar el incremento del ángulo, mientras el ángulo no llegue a los 360 grados, ese ángulo va a ir sumándose dependiendo de cuántos grados tenga mi polígono. Si es un polígono de 6 lados, como en este caso, vamos a tener 60 grados. Si es un polígono de 4 lados, vamos a tener 90 grados. Y así, dependiendo de nuestro polígono. Dentro de esto le vamos a decir que x va a ser igual el radio por el coseno de nuestro pequeño angulito. A este ángulo le vamos a transformar en radianes, dividiéndolo y multiplicándolo por sus respectivos valores. Lo mismo vamos a hacer para la coordenada en y, pero la coordenada en y utiliza lo que es el seno, y al utilizar las funciones trigonométricas tanto seno como coseno, aquí arribita yo me voy a declarar la librería que me permite incluir esas operaciones, como ser mat.h. Cada una de estas coordenadas, lo que voy a hacer a continuación entonces es, en mi pequeño vector en la posición que está actualmente, en su campo x va a ser igual al valor que nosotros estamos recuperando con la coordenada polar. Si estamos recuperando en la coordenada x, vamos a recuperar también en la coordenada en y el tamaño de ese vector incremento. Hasta este punto nosotros lo que hicimos fue guardar los puntos en un vector. Si nosotros hiciésemos coser, no nos va a mostrar nada porque todavía no estamos graficando. Entonces para graficar voy a hacer lo siguiente. Todos ya conocemos esta pequeña parte de código. Como estamos hablando que es un vector de puntos, a un vector lo vamos a tratar como tal. Entonces, siendo este el vector, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Anteriormente les había mostrado cómo utilizamos las funciones de Bresenhan, punto medio y etcétera para graficar línea. Ahora vamos a trabajar con esta pequeña función que es el moveTo. Si nosotros tenemos el moveTo, también vamos a utilizar la función que se llama lineTo. El moveTo me permite situar a la posición que uno quiere, y el lineTo me dice, a partir de esta posición vamos a graficar una línea hasta el nuevo punto que tú me estés dirigiendo. Y lo mismo vamos a hacer para cada uno. Vamos a mover el cursor y le vamos a ir al siguiente. Si esta es la posición 0 de mi vector, vamos a hacer una línea hasta la posición 1. Si es la posición 1, hasta la posición 2. En términos generales, si esta es la posición iésima, hasta la posición i más 1. Que en mi vector en la posición iésima en su campo x y mi vector en la posición iésima en su campo y. Tanto las funciones lineTo como moveTo reciben dos variables, las cuales son el eje en x, la coordenada en x y coordenada en y. Nosotros a partir del primer punto, que es la posición y, vamos a dibujar una línea hasta mi vector en la posición y más 1. Vuelvo a aplicar lo mismo para mi coordenada en y. Si nosotros nos ponemos a graficar, vamos a ver el siguiente comportamiento. Si nosotros le damos 6, primer error, nos está sobreescribiendo, y segundo, no nos está mostrando como debería mostrar. Nosotros bien sabemos que el origen de nuestro formulario está en este punto. A partir de esto me lo está graficando. Vamos a trasladar este polígono al centro de nuestro formulario, y eso lo voy a hacer con la ayuda de mis variables xcentro y ycentro, que le voy a decir xcentro voy a aumentar y a esta ycentro. Lo mismo con el lineTo, xcentro voy a aumentar y ycentro también voy a aumentar. Yo puedo ver cómo me está graficando un polígono de 5 lados, 6 lados, 8 lados, podría decirle 10 lados y así. Como estamos viendo, a cada instante nos está graficando sobre el mismo. Y antes de hacer cualquier operación vamos a aplicar primeramente repaint, y mi vector vamos a decir que tiene un tamaño de 0. Graficando ya podemos ver cómo es que está graficando un polígono de n lados, sin importar cuántos lados tuviera. Nosotros podemos ver en este polígono de 5 lados que a partir de este punto está graficando con el siguiente y así sucesivamente hasta dar la vuelta completa. Si nosotros vemos en la práctica, no está graficando solo el borde exterior, sino está graficando las estrellas que estarían ahí adentro. ¿Cómo vamos a graficar esas estrellas? Esta es la posición 0 de nuestro vector, como les dije. Se está enlazando con la posición i más 1, y de este se está yendo
más 1 para graficar el borde exterior. Si yo quisiera graficar con el borde que está en este sitio, entonces tendría que aplicar desde la posición 0 hasta la posición 2. Yo estoy en la posición 0. Voy a ir a la posición 3 directamente. Primeramente fui de la manera de posición 0 al 1, luego del 0 al 2, del 0 al 3. También podemos ver el mismo comportamiento en este polígono, de la posición 0 a la 1, de la 0 a la 2, de la 0 a la 3, de la 0 a la 4, de la 0 a la 5 y de la 0 a la 6. Esta idea les estoy explicando para que ustedes apliquen el siguiente código. Esta pequeña porción. I menor a n, I más, y dentro decíamos para una pequeña variable j que va a empezar en I más 1, mientras j sea menor a n, j más. Estos dos pequeños ciclos me sirven para hacer la combinación de todos contra todos, es decir, del primero con el segundo, del primero con el tercero, del primero con así sucesivamente. Luego va a ser del segundo con el tercero, del segundo con el cuarto, así. La combinación de todos contra todos la vamos a realizar mediante esta pequeña, o bueno, estas pequeñas dos líneas.